Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Madrid 5E. Hoy toca un webinar de descubrimiento, de primeros pasos para entender qué es esto de Madrid 5E, en qué consiste el proyecto, a quién va dirigido y qué provecho podemos sacar de él. Perdona, David, antes de continuar, se está viendo la pantalla de moderador. Vale, gracias. A ver, ahora. Perdonad, cositas del directo. Vamos a compartir bien la pantalla. ¿Ahora me confirmas que está pantalla completa? Ahora está perfecto, sí. Ay, perdonad, cositas del directo, nada. Vuelvo a empezar. Hoy tenemos un webinar de descubrimiento del proyecto de Madrid 5E. Vamos a ver de qué manera podemos sacar provecho a este proyecto. Entonces, primero vamos a hacer una breve presentación un poquito del equipo de Aula Planeta en Madrid 5E, de los materiales que se disponen, cuál va a ser el plan de formación, qué es esto de Aula Planeta, y después nos vamos a meter ya en el aula virtual. Bueno, el equipo de Aula Planeta en Madrid 5E, vemos aquí tres caras, pero hay una cuarta más que está también hoy en el chat respondiendo y moderando. Somos Cristina Esteve, responsable de formación, Judith Crespo, responsable de recursos didácticos, Laura Díaz, asesora pedagógica, que es la persona que no aparece aquí, y yo, David Romero, asesor pedagógico en el área de Madrid. Entonces, nos movemos, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos nuestro canal de YouTube donde iremos subiendo estos webinars. También subiremos, y ya estamos subiendo, recursos didácticos como materiales, cómo funcionan nuestros materiales, tutoriales, etc. Tenemos una serie de Google Sites con manuales más interactivos que van más al grano de lo que podéis necesitar al día a día en el aula. Tenemos un canal de Telegram en donde hay casi 200 profesores ya de la Comunidad de Madrid que están utilizando estos recursos y es un lugar donde cada uno comparte pues dudas o comparte sus prácticas o comparte lo que desee porque al final es un canal abierto. Y bueno, también comentar que tenemos las redes sociales abiertas y donde solemos hacer publicaciones de vez en cuando, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Entonces, ¿qué es esto de Aula Planeta en Madrid 5E? Desde la consejería se ha lanzado un plan de dotación a las aulas virtuales de contenidos curriculares y desde Aula Planeta nos encargamos de dotar a las aulas virtuales con contenidos desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Bien, eso sería a muy grosso modo el concepto de Aula Planeta en Madrid 5E. Pero esto no solo se basa en una dotación de contenido, también hay un plan de formación detrás. Por un lado, los webinars, como este, como los que ha habido esta semana y los que ha habido en septiembre, y los que va a haber en octubre y en las próximas semanas. Cada webinar trata un tema diferente. Hoy, por ejemplo, toca uno de descubrimiento, de primeros pasos, de ver qué hay disponible y qué podemos hacer con ello. Ayer tocó uno de qué tipos de recursos hay disponibles ya a un nivel muy concreto, porque ya llevamos, como he dicho, desde septiembre realizando estos webinars. Mañana, por ejemplo, toca uno de la modificación de los recursos de Aula Planeta en Madrid 5E, que igual es un webinar ya con un carácter más concreto. En las próximas semanas, pues habrá otros webinars de cómo trabajar ciertas asignaturas en concreto, cómo trabajar la evaluación, etcétera. Eso es por un lado. Por otro lado, está el acompañamiento centro a centro. Ahí es la parte del trabajo de campo, en donde estaremos, pues, Cristina, donde estaremos Laura y yo también, acompañando a los centros que nos solicitan ayuda en la implantación de estos recursos y de la gestión de aulas virtuales en el día a día. Y por último, de lo que aparece aquí en la presentación, los recursos y contenidos de los que se ha hecho la dotación, evidentemente, que es el grosso principal. También comentar, además, para aquellos que estéis interesados y que sigáis las formaciones de los CETIF y del CRIF, que próximamente tendremos presencialidad en sus cursos y que estamos en el proceso de crear un curso propio. Intentaremos que sea acreditado para los profesores que lo soliciten. Entonces, para no entretenerme más, paso al aula virtual.
Vale. Laura, ¿me confirmas que se ve bien? Se ve perfecto. Fenomenal. Vale, aquí tenemos una aula virtual que tenemos nosotros de ejemplo de Educamadrid y como podéis ver está completamente vacía. A día de hoy, si vosotros y vosotras queréis un curso nuevo, en el panel de la derecha deberían aparecer 2 bloques. Si no aparecen, seguramente sea porque estáis reutilizando un curso creado con anterioridad, antes de septiembre. Entonces, ¿qué hacer si no aparecen estos 2 bloques? Voy a este menú lateral de la izquierda y abajo del todo hay un botón que pone agregar un bloque. Busco el bloque de Aula Planeta Repositorio. ¿Ves? Ya ha aparecido aquí un primer bloque y ahora faltaría el del banco de contenidos. Repito el proceso y busco banco de contenidos de Aula Planeta. Bien, una vez que tenemos estos 2 bloques, ya podemos empezar a trabajar. ¿Qué son estos 2 bloques? El primer bloque se trata de toda la dotación de recursos didácticos y de recursos, sobre todo, curriculares, que se hace desde consejería a las aulas virtuales. Es decir, a lo que se le da cobertura ahora mismo son aquellas asignaturas troncales, asignaturas troncales de cada curso, evidentemente, pero no están aquellas específicas o de libre configuración. Este primer bloque es un entorno única y exclusivamente del profesor porque es el que nos permite añadir y dotar de contenidos a nuestra aula virtual. Debajo tenemos el bloque de la ranita, como lo llamamos aquí en Aula Planeta, que es un banco de contenidos con todo el contenido enciclopédico dispuesto en un entorno interactivo. Vamos primero a ver cómo se integran los recursos de las asignaturas y al final del webinar veremos este banco de contenidos. ¿Hay alguna duda de momento o hoy está el chat tranquilo? Está tranquilito por ahora. Venga. Pues vamos a ir de lo concreto a lo general. Vemos que aquí dice añade asignaturas, unidades o recursos. Vamos a empezar primero con los recursos, después pasaremos a las unidades y por último a las asignaturas. ¿Por qué? A estas alturas de curso, los profes que ya estáis trabajando con las aulas virtuales tendréis vuestro contenido ya subido de sobra. Entonces, al subir recursos independientes, lo que hacemos es complementar y nutrir un poco ese contenido que ya tenemos subido. Entonces, una vez que he pinchado en el primer bloque, se nos pregunta, ¿qué deseas añadir? ¿Una asignatura, una unidad o un recurso? Vamos a hacer clic en un recurso. Aquí se nos va a abrir un motor de búsqueda. Este motor de búsqueda funciona mediante una serie de filtros y palabras clave. Aquí voy a escribir, por ejemplo, ecosistema. Y vemos que me sale una lista inmensa de recursos, pero quiero decir, no, yo es que soy profe de sexto de primaria. Pues aquí ya me salen todos los recursos relativos al ecosistema de sexto de primaria. Vemos que al lado de cada recurso hay una serie de iconos. Estos iconos dicen características del recurso. Por ejemplo, en estos aquí del lápiz, que son actividades cerradas, vemos el nivel de dificultad. En este caso es medio. Si tuviera una barrita sería bajo y si tuviera 3, alto. Después vemos otro pequeño lápiz que nos indica qué tipo de recurso es. Por ejemplo, esta es una actividad, pero este de aquí arriba es un vídeo y este de aquí abajo es un interactivo. Por último, este último pequeño icono nos dice la competencia principal con la que se relaciona el recurso. Por ejemplo, este primer recurso de aquí, que se trata de un vídeo de un escape room, se relaciona con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Este de aquí se relaciona principalmente con las competencias sociales y cívicas. Y así. Como hemos dicho, como acabo de decir, salen un montón de recursos en este buscador. Si yo pincho encima de uno, se nos abre una previsualización que no sé si se está viendo ahora mismo. Vale, entonces, si no, comparto la pantalla entera en vez del escritorio y así se verá. Vale. ¿Me confirmas ahora, Laura, que se está viendo? Ahora sí que se ve. También se ve la presentación Vale, de me he Teams. ido por aquí Ahí. para que no se ocupe espacio. Entonces, este recurso de aquí
es un ejercicio sobre el impacto de las actividades humanas en la naturaleza. Y aquí ya podemos revisar de qué se trata el ejercicio, que al final en este caso son preguntas tipo test. Vale. Las podemos corregir, nos dice los fallos, nos dice en qué preguntas hemos fallado y nos da la opción de reintentar. Para añadirlas a los recursos independientes, hacemos clic en esta cruceta, en este símbolo de más, y si nos fijamos, aquí debajo se van a ir añadiendo. ¿Vale? Imaginemos que hemos ido muy rápido y hemos añadido 3 recursos que no queríamos. Pues con el botón de borrar, los quitamos. Después, una vez que ya tengamos los recursos seleccionados, hacemos clic en siguiente y nos va a preguntar dónde queremos meterlos dentro del aula virtual. En nuestro caso, en el tema 1. Añadimos los recursos y mostramos los cambios. Por último, esto va a pasar cada vez que añadamos algún tipo de contenido, va a aparecer una pantalla de confirmación, avisando de que hemos añadido los siguientes recursos a nuestro aula virtual. ¿Veis? Aquí ya aparecen pues, la contaminación y la preservación de la naturaleza y el resto de recursos que hemos añadido. Importante comentar que las actividades como esta, a ver si carga aquí, como son actividades, son más bien ejercicios, se suben automáticamente al libro de calificaciones. Veis que aquí aparece el impacto de la naturaleza y este examen de aquí. Esto se integra de forma automática y cuando los alumnos los realizan, la nota que ellos obtienen aparece aquí. ¿Qué pasa si añado una actividad que no es autocorregible, que es una actividad de respuesta abierta? Que ahora las veremos. Pues en ese caso, vosotros como profesores y profesoras tenéis que entrar al libro de calificaciones, ver qué alumno de la lista estáis evaluando y hacer clic en su intento de la actividad para revisarlo manualmente y ya poner la nota que consideréis y un comentario. Vale. Vamos a añadir algún otro tipo de actividad para verla. Por ejemplo, voy a poner texto. Bien, aquí vemos que igualmente han salido un montón de actividades. Cada una normalmente siempre tienen un icono que las identifica, ¿no? Por ejemplo, estas de aquí que tienen un clip son actividades que requieren una entrega, ya sea un comentario de texto, ya sea un experimento en ciencias, etc. A ver si encontramos una abierta. Vale, comprensión de texto. Bueno. Aquí, por ejemplo. Esta es de refuerza tu aprendizaje. Aquí, como estas no se corrigen de forma automática, pues el alumno será el que tendrá que responder y enviar Y en Moodle se genera ese intento, pero no saldrá ninguna nota porque no hay forma automática de corregir el ejercicio. La añadimos al tema 1, por ejemplo, y volvemos al aula virtual. Otra forma de añadir recursos independientes es la típica de Moodle. Activando edición, haciendo clic en añadir una actividad o un recurso y haciendo clic en la primera opción, aula, planeta, recurso. ¿A dónde nos llevará esto? A la misma interfaz que antes, que a través de los cuadros. Pero aquí sí que hace falta activar la edición, ir a añadir actividad de recurso y seleccionar la opción. Entonces es un proceso un poquito más largo, pero bueno, es muy recomendable para aquellos que ya estéis acostumbrados a trabajar con Moodle. Vuelvo al inicio. Ya hemos visto cómo añadir recursos. Una cosa que no he contado y que la quería contar ahora es que a la hora de elegir un tipo de recurso, a la derecha aparecen 2 cuadros. Uno de primeros pasos y FAQ, es decir, preguntas comunes y respuestas, y otro de apoyo docente. Cada uno de estos cuadros nos va a llevar a un site diferente. Este primero nos lleva a uno de descubrir qué contenidos se pueden añadir. Este está muy bien para esta sesión porque nos indica pues lo que hay disponible realmente, en qué consiste esto de asignatura, en qué consiste la unidad, que ahora lo veremos, y en qué consiste el recurso. Vemos que viene acompañado de una serie de videotutoriales.
una infografía en la que aparece la tipología de los recursos, aunque para esto os recomendamos que os veáis el webinar de ayer 6 de octubre, y cómo añadir estos contenidos a nuestros cursos. Por último, aparece una guía muy extensa, como podéis ver, ya al detalle de lo que hay disponible, de cómo añadirlo, cómo modificarlo, etc. Y por último, las redes sociales. Hemos dicho que había un segundo bloque de apoyo docente. Esto en el chat os irán pasando mis compañeras los enlaces. Este segundo bloque de ayuda es el de los webinars con el calendario y uno de contacto con nosotros, con nuestro equipo. Vemos aquí que aparecen los webinars de septiembre. Igual, yo si ahora pinchase en uno de estos, podría acceder a uno de los webinars pasados y verlos en diferido. Y este sería el calendario de octubre, que también puedo hacer clic aquí y verlo en grande. De este modo podéis haceros una idea de los próximos webinars y apuntaros a alguno que sea de vuestro interés particular para incluiros en él. Voy cerrando pestañas por aquí. Bien, esta ayuda la llamamos ayuda contextualizada. ¿Por qué? Si yo ahora voy otra vez al botón de añadir recurso, el texto de aquí cambia. Pone consulta qué tipos de recursos hay disponibles y cómo utilizarlos en el aula. ¿Veis? Y aparece y nos lleva a otro webinar, perdón, a otro Google Site diferente. Con la tipología de recursos, aunque ya os digo que esto lo solemos modificar de vez en cuando y aquí añadiremos seguramente partes y fragmentos del vídeo de ayer, del webinar de ayer, porque explicamos toda la tipología de recursos entrando a un nivel bastante concreto por cada uno de los recursos que había disponible. Entonces, ya hemos visto cómo añadir recurso y que existe esta ayuda contextualizada. Vamos a ver cómo añadir una unidad. Aquí en Aula Planeta distinguimos entre dos tipos de unidades. La secuencia didáctica para el profesorado y el cuaderno de aprendizaje para el alumnado. Antes de añadir uno, os voy a explicar en qué consiste. Primero, vamos a elegir un curso. Como veis, la interfaz no tiene mucho misterio. Al final es ir leyendo y seguir los pasos que se nos indican. Vamos a añadir, por ejemplo, matemáticas de sexto y vamos a añadir la secuencia didáctica de los números naturales. La secuencia didáctica, llamamos secuencia didáctica a una secuenciación de todos los recursos que hay disponibles en Aula Planeta para trabajar una unidad didáctica en concreto. Vamos a previsualizar esta secuencia didáctica. ¿Qué contiene la secuencia didáctica? Contiene primero una propuesta. En lengua es una propuesta diferente a la de matemáticas y también es diferente a la de ciencias. En lengua tenemos las interferencias, en matemáticas las matemáticas aplicadas y en ciencias tenemos los desafíos. Luego aparece un reto que se suele utilizar al principio o al final de la unidad y viene con una serie de pasos a seguir. Aquí tenemos lo que sería la proyección en el aula, que siempre empieza con una pregunta retadora o que haga pensar al alumnado. ¿Te atreves a organizar las mesas para la fiesta del colegio? Atrévete con el reto. Vemos aquí ya el reto que se le plantea a los alumnos. Bien. Y aquí tenemos la guía para el docente de los pasos que hay que seguir para realizar esta propuesta de trabajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos todos los recursos que aparecían al principio del webinar, esos que hemos dicho, aquí está el buscador, tiene unos filtros y aquí podéis buscar por palabras clave. También los tenemos aquí organizados en la secuencia didáctica, siempre respetando, por supuesto, el currículo oficial. No sé si está el momento de alguna pregunta. Todo tranquilo por ahora. Vale. Si os fijáis aquí, aparecen los mismos iconos que antes, con la novedad de que aparece la duración estimada de cada recurso. Vemos pues eso, que tenemos interactivos. También en la otra interfaz no salía, pero aquí sí que aparece el objetivo del interactivo y la propuesta de aplicación docente. Actividades abiertas, también tenemos problemas. Refuerza tu aprendizaje.
Tenemos en matemáticas, en este caso siempre hay un montón de ejercicios para practicar. Ojo, esto no significa que haya que utilizarlos todos. Hay que utilizar siempre lo que a uno como profesor le interese para el alumnado. También tenemos enlaces a recursos externos, mapas conceptuales para trabajar la unidad, que siempre viene muy bien además como material de repaso tanto inicial para plantear la unidad o para cerrarla y hacer un repaso de todos los contenidos antes del día del examen, por ejemplo. Es que podemos jugar con ocultar y desocultar la información, lo podemos ampliar por si tenemos alguna adaptación curricular en clase relacionada, claro, con la capacidad visual. Y una propuesta que se llama INON. Esta propuesta trata de cubrir un poco la esencia híbrida que estamos viendo a día de hoy, desgraciadamente, de que podemos tener alumnos en casa o alumnos en clase, ambas a la vez, o que a lo mejor esta semana estamos en casa porque nos han confinado y la semana que viene volvemos. Entonces, el nombre viene de In-Class Online. No voy a entrar a explicar este recurso porque para ser un primer webinar de descubrimiento sería demasiado, pero de eso va la propuesta principalmente. Por supuesto, todas las secuencias didácticas traen un examen al final y un generador de exámenes. Bien, entonces, todo este contenido lo puedo añadir a mi aula virtual siguiendo el proceso que estábamos haciendo. Vamos a añadirlo al tema 2. Y volvemos. Como siempre, hemos pasado por una pantalla de confirmación. Cuidado, una apreciación que hay que hacer. Lo que estamos añadiendo es la secuencia didáctica, pero no todos estos contenidos. A mí me gusta llamar la secuencia didáctica el cajón desastre del profesor, porque es de aquí, junto al recurso de sacar un recurso, valga la redundancia, es de este cajón desastre de donde sacamos y extraemos las actividades de forma individual, por ejemplo. Estoy preparando el próximo tema, estoy preparando la próxima unidad didáctica y estoy echándole un ojo a la propuesta de la planeta y digo, bueno, vamos a ver de qué va esta actividad. La veo y digo, bueno, vale, me puede interesar. Entonces, yo con estos 3 puntitos de aquí puedo extraer de ese cajón, puedo extraer de esta secuencia el recurso e incrustarlo en mi aula virtual. Elijo el curso en concreto, el tema o sección y ya estaría. Yo ahora si actualizo aquí, veo que efectivamente se ha añadido el recurso que he seleccionado de mi secuencia didáctica. Es muy importante hacer esa diferenciación entre secuencia didáctica, que es para el profesor, y cuaderno de aprendizaje, que ahora entraremos con él, para el alumnado. Este quizás no es el método más eficiente de añadir recursos, porque ya habéis visto que hay que hacerlo de uno en uno, pero sí que nos permite ver los recursos en profundidad y ver cuál es la propuesta de los recursos, ver las actividades, la duración, etc. Entonces, vuelvo al inicio de mi aula virtual. Vuelvo a este bloque. Voy a desactivar la edición. Vuelvo a este bloque. Vamos a añadir el otro tipo de unidad. Si hemos dicho que tenemos la secuencia didáctica para el profesorado, tenemos el cuaderno de aprendizaje para el alumnado. El cuaderno de aprendizaje viene a ser el libro digital, pero modificable en este caso. Viene a ser ese entorno al que el alumno acude ya no solo cuando quiere consultar los contenidos de la asignatura, sino también cuando quiere practicar, pues, hacer ejercicios, repasar la teoría, hacerse algún apunte, etc. Esto nosotros como profesor o profesora lo podemos modificar. Entonces, vamos a añadir también para cambiar, vamos a coger lengua castellana y literatura y vamos a elegir el poema. Bueno, el poema, no, la fábula, venga. Hacemos clic en siguiente. Elegimos una unidad, vamos a elegir la sección 3, perdón. Y se nos confirma que se ha añadido. Veis que el icono, voy a hacer un poquito de zoom, cambia. Aquí aparece SD de secuencia didáctica y aquí CA de cuaderno de aprendizaje. Uy. Aquí ha salido un pequeño error.
Vale, esto tiene que ser porque ahora mismo, como estamos en pleno proceso de subida de nuevos contenidos y actualización, hay veces que detrás van tocando alguna cosilla. Entonces, vamos a probar a ver si es algo de esta asignatura en concreto. Vamos a probar a añadir otro cuaderno de aprendizaje diferente. Tema 3. Volvemos al aula virtual. Vale, parece que ahora sí que cargan. Eso es que están actualizando ahora mismo los contenidos de lengua. Bien. Como podéis ver aquí, este es el cuaderno del alumno, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en este cuaderno del alumno? Encontramos los temas, bueno, el tema ordenado por secciones. Tenemos la primera, ¿no? La definición de la célula, con su subsección y el contenido organizado. Dentro de estas secciones, dentro de este cuaderno de aprendizaje, por ejemplo, aquí tenemos un Pay Attention. Aquí hay una presentación sobre las principales características de la célula. También en los cuadernos de aprendizaje hay ejercicios de practicar, pero este es el entorno del alumno, este es un entorno de trabajo autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las tareas o ejercicios que se realicen aquí por parte del alumno no se van a registrar dentro de Moodle, dentro de nuestro libro de calificaciones. En Moodle solo va a aparecer las tareas que extraigamos de la secuencia didáctica o aquellos recursos que hayamos importado de forma individual. Pero lo que aparezca en el cuaderno de aprendizaje no va a quedar registro ninguno. ¿Qué es interesante de este cuaderno de aprendizaje? Es interesante que la principal característica interesante es que es modificable. También es imprimible. Muchas veces puede darse el caso de que tengamos algún alumno o alumna que no tenga en casa ni dispositivo ni conexión a internet. Entonces nosotros podemos imprimir la unidad. Se genera un PDF con todos los contenidos de la unidad y ya lo puede tener desde casa. También lo podemos descargar en el ordenador, que este proceso lleva una instalación, así que no nos vamos a meter ahora. Pero volviendo a la modificación, los recursos del cuaderno de aprendizaje, bueno, el cuaderno de aprendizaje en realidad entero es modificable. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle un nuevo nombre. La célula modificado. Lo vamos a guardar en esta asignatura de este curso, evidentemente, y el autor siempre va a aparecer un número. ¿Por qué? Porque para Aula Planeta los profesores no tienen un nombre ya que vienen de Educamadrid. Entonces, lo que nosotros no recibimos esos datos porque hay una ley de protección de datos. Entonces, lo que nos llega al final es un número asociado a cada profesor. Pero para facilitarnos el trabajo, dentro del nombre del autor sí que podemos poner nuestro nombre. Así luego, cuando incorporemos un cuaderno del aprendizaje, las modificaciones se guardarán con nuestro nombre y podremos identificarlas. Y por último se pregunta, ¿quieres que otros docentes del centro puedan utilizarlo? Lo habitual es permitirlo para, sobre todo, por ejemplo, en un centro que trabajemos todo el departamento en la misma línea, pues haremos modificaciones del mismo tipo y serán consensuadas. Entonces, es interesante que yo, como profesor de ciencias, pueda hacer la modificación de esta unidad, mi compañero de la siguiente y otro compañero de la siguiente. Así nos podemos repartir el trabajo de hacer estas modificaciones. Guardamos aquí. Y ya vemos las diferentes secciones. Otra cosa también que se pueden añadir notas personales. El alumno puede añadir notas personales pues, para potenciar el estudio, añadir reglas mnemotécnicas que le ayuden con la memorización, lo que ellos consideren. Podemos ocultar y desocultar secciones, porque a lo mejor hay algún contenido que no nos interesa que lo vean todavía. Podemos crear nuevas secciones y subsecciones con su correspondiente título. Bien, también las podemos mover. ¿Qué más podemos hacer? Podemos incorporar recursos multimedia, sonidos, vídeos, páginas web, documentos, actividades de Aula Planeta. Y también podemos modificar el texto con este lapicerito de aquí. Ya le hago clic aquí y ya podría modificar el texto con las opciones que se nos permite desde el editor. Como
mañana hay un webinar específico de esto, ya no voy a contar más de la modificación y si queréis investigar tenéis los Google Sites que han pasado por el chat y tenéis mañana de 5 a 6 un webinar dedicado a este asunto. Entonces, por último, voy a guardar y cerrar para que veáis que si yo refresco, ahora se ha guardado la modificación que hemos hecho sobre este cuaderno, sin perder nunca el original, cuidado. Entonces, si volvemos a añadir un recurso, asignatura o unidad, y le damos a unidad, vamos a esperar a que carguen. Hemos dicho quinto de primaria, ciencias de la naturaleza. Ah, no, Natural Science, perdón. A ver, aquí. Aquí vemos que aparece la célula y la célula modificado, que ha sido este cuaderno del aprendizaje que hemos modificado ahora en un momento. No sé si hasta aquí hay alguna duda, Laura. Todo muy claro. Por ahora todo tranquilo también. Vale, fenomenal. Ya también, como estáis viendo, puede ser mucho contenido, pero esto una vez que te pones a funcionar, acaba saliendo solo y se le pilla el truco rápido. Entonces, ya hemos visto cómo añadir un recurso individual y cómo añadir una unidad. Por cierto, yo si hago clic en unidad, la ayuda contextualizada también va a cambiar. Y nos va a llevar a un site en el que se explique y consulta cómo se organizan las unidades y ya se explica qué es cada cosa, qué es la secuencia didáctica y qué es el cuaderno de aprendizaje, cómo se modifican, qué tipos de recursos hay, etc. Otra forma de añadir la unidad, tanto la secuencia didáctica como el cuaderno de aprendizaje, es desde el engranaje de Moodle activando edición y añadiendo una actividad o recurso, ¿vale? Este es el método típico de Moodle. Esta es la forma habitual de trabajar con Moodle y por supuesto que no la hemos excluido para nada. Nos hemos integrado tanto en la forma clásica, vamos a decir, como en este bloque lateral nuevo. Entonces ya le elijo cuaderno del aprendizaje y nos va a llevar a la misma interfaz que antes. Con la diferencia de que esta vez no nos va a preguntar si queremos añadir una secuencia didáctica porque ya le hemos dicho que queremos añadir un cuaderno del aprendizaje. Vuelvo hacia atrás. Bien. Estas propuestas han ido de lo general, perdón, de lo concreto a lo general. Vamos a ponernos ahora en el supuesto de que, de todo lo contrario, de que yo soy un profe que no tiene su aula montada o la acabo de montar hace literalmente 5 minutos y no sé ni por dónde empezar. Vale, pues vamos a ponernos en ese caso borrando todas las secciones y su contenido. Borramos por aquí. Vale, no sé por dónde empezar y tengo el curso vacío. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es añadir una asignatura completa. ¿Qué contenido queremos añadir? Pues a una asignatura, igual la interfaz nos va a preguntar siempre por un origen, ya sea en la asignatura, en la unidad o donde sea. Entonces, ¿qué curso queremos? Queremos segundo de la ESO. Por ejemplo, geografía e historia. Igual, podemos previsualizar todo el contenido que vamos a añadir. En este caso vamos a añadir toda la asignatura de geografía e historia de segundo de la ESO. Y aquí vemos lo que sería la lista de secuencias didácticas, como las que hemos añadido antes de otras asignaturas. Hacemos clic en añadir la asignatura y mostrar los cambios. Ahora este proceso puede tardar unos segundos hasta unos minutos, dependiendo de la calidad de conexión, porque estamos añadiendo una asignatura completa. Y por último, nos aparece una pantalla de confirmación. Volvemos al aula virtual y vemos que se nos han generado una sección por cada unidad didáctica. Además de cada sección, se han incluido dos documentos al principio, dentro de la sección material docente. En primer lugar, una programación de aula y en segundo lugar, un índice del curso. La programación de aula tampoco quiero entrar demasiado porque, como estáis viendo ahora mismo, es
enorme, es muy extensa, pero es una programación de aula totalmente válida y en donde se explica la propuesta de la asignatura, la propuesta de Aula Planeta respecto a la asignatura Geografía e Historia de segundo de la ESO. Vemos que se trata el planteamiento de cada unidad didáctica, cómo se evalúa, la correspondencia entre el currículo y las unidades didácticas, también la correspondencia entre cada tema con los estándares de aprendizaje, el uso de las TICs en este proceso, la atención a la diversidad, ¿vale? Esto es un documento totalmente editable que nos puede servir para a estas alturas de curso, como ya tendréis vuestras programaciones hechas, pues os servirá para nutrir vuestra programación en el caso de que empecéis a implementar estos recursos. Sigo. En segundo lugar, se añade un índice del curso. Con este índice lo que podemos hacer es ver de una forma súper rápida todos los contenidos que se acaban de añadir a nuestra aula virtual, separados por temas y subtemas o subepígrafes. Muy bien, pues, ¿qué se ha incluido dentro de cada tema? Dentro de cada tema se ha incluido un índice de la unidad que es parecido al índice que veíamos al principio, pero ya más concreto, con los contenidos de cada unidad. Por ejemplo, esta al ser de ciencias, en vez de tener un matemáticas aplicadas, tiene un desafío. Y después aparecen la lista de recursos que incluye la unidad didáctica. Ojo, añadir la asignatura no hace que se añadan recursos independientes de forma automática. Los recursos, como ya se ha comentado al principio, hay que extraerlos de las secuencias didácticas o bien explorándolas y haciendo clic en el botón de la derecha y añadiendo el recurso a Moodle. Previamente podemos previsualizarlos o, como hemos visto al principio, desde el botón de acceder, añadir recurso. La asignatura solo añade la secuencia didáctica y el cuaderno del aprendizaje del alumno, el original. Pero luego las modificaciones también las podemos añadir dentro de cada sección. Y así, de esta manera tan rápida, hemos partido de no tener el aula vacía a tenerla completamente llena con contenidos para todo un curso escolar en menos de 5 minutos. Bien, ¿hay alguna duda sobre esto o de momento no hay preguntas por aquí, por el chat? De momento no hay preguntas. Bueno, no pasa nada porque al final las preguntas surgen cuando uno cacharrea. Al igual, sí que es cierto que aunque las unidades, tanto el cuaderno de aprendizaje como la secuencia didáctica y los recursos se podían añadir desde esta opción, las asignaturas no. Para añadir una asignatura completa hace falta ir a este bloque y luego dentro a la asignatura. Como hemos contado varias veces a lo largo del webinar, el texto de la ayuda contextualizada cambia. Aquí tenemos consulta las asignaturas disponibles en cada curso. Y aquí vemos las asignaturas de las que la consejería ha hecho la contratación y de las que se está haciendo dotación de contenidos en el aula virtual. Por ejemplo, en primaria tenemos pues ciencias naturales y sociales, tanto en castellano como en inglés, lengua, matemáticas e inglés. Y luego en secundaria pues tenemos biología y geología, geografía e historia, lengua, matemáticas. Y bueno, lo voy a poner en grande para que lo veáis. Y estas serían las asignaturas de las que hay contenidos. Igualmente, al final, por sentido común, cuando estáis añadiendo alguna asignatura, en esta interfaz podréis ver qué asignaturas hay disponibles y dentro de los diferentes desplegables. Pero bueno, ahí está ese site para consultarlo de manera más rápida. Y sobre todo de una manera más general. Entonces, para recapitular un poco. Hemos integrado recursos. Hemos integrado unidades, tanto secuencias didácticas como cuadernos del aprendizaje. Y hemos incluido una asignatura completa en nuestro aula virtual. Este bloque de aquí es única y exclusivamente del docente, ¿vale? Otra cosa que no he explicado, que se ve aquí de todos modos, es que las secuencias didácticas no se muestran a los estudiantes.
porque al final los estudiantes no son quienes añaden contenido al aula virtual. Somos nosotros y nosotras como profesores y profesoras los que añaden estos recursos. Pero luego tenemos este bloque que no lo hemos explicado al principio, el banco de contenidos de Aula Planeta. Este bloque lo van a tener disponibles tanto alumnos como profesores. Y es interesante incluso para aquellas asignaturas que no están contempladas en esta dotación curricular. ¿En qué consiste esto del banco de contenidos de Aula Planeta? Como muchos ya conoceréis, Aula Planeta, perdón, el Grupo Planeta tiene una serie de enciclopedias con un montón de contenido y lo que hemos decidido desde Aula Planeta es reaprovechar ese contenido ya existente y volcarlo en una plataforma interactiva en la que los alumnos puedan hacer investigaciones dentro de un entorno seguro y los docentes puedan coger estos materiales para elaborar los suyos propios. Porque al final, una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta últimamente, desde hace ya bastante tiempo, es que cuando cualquier profesor manda a un alumno que haga una investigación sobre cualquier tema, va a Google, que está muy bien. Pero en Google puede acabar, al hacer la búsqueda en Google, puede acabar en diferentes resultados. Puede acabar en un blog que a saber si esa información está contrastada, es verídica o está actualizada. Puede acabar en la Wikipedia, que ya ya tiene más fuentes que un blog, pero la Wikipedia al final la hacen usuarios particulares y siempre puede haber errores. O puede acabar en YouTube, que también en YouTube hay un montonazo de documentales interesantes. De hecho, de algunos de esos documentales nos hemos nutrido para hacer contenidos, pero por cómo funciona YouTube, a los alumnos les va a aparecer en el lateral siempre vídeos relacionados con sus intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que un alumno que vaya a investigar la fotosíntesis en YouTube puede acabar a los 5 minutos viendo un vídeo de su youtuber favorito jugando un videojuego. Entonces, este entorno lo que evita es un poco eso, ese factor distractor de irte a los intereses, evita también acabar en sitios de fuentes no confiables y evita entrar en lugares con publicidad o publicidad agresiva, que tampoco queremos como profesores que les llegue publicidad a nuestros alumnos cuando hacen este tipo de trabajos. El banco de contenidos se divide en una serie les llamamos apps, pero no dejan de ser secciones temáticas. Tenemos un banco multimedia con un montón de imágenes sobre diferentes temáticas. Tenemos un museo virtual, tenemos un atlas, cartografía, en profundidad, que estos son artículos ya... Está muy bien para toda la parte secundaria, evidentemente para el final de la etapa de primaria, pero son artículos con un nivel de profundidad bastante interesante. Hay un navegador de imágenes, una temapedia que ahora nos centraremos en esto. Una cronología que también está muy chula. Nos permite de una forma interactiva revisar nuestra historia. Historia audiovisual de España. El cuerpo humano con animaciones en 3D y un montón de imágenes y artículos. Biblioteca Universal. Un banco estadístico actualizado. Bueno, en realidad todos los contenidos están actualizados, pero el banco estadístico con más razón. Y una sala de audición. Por ejemplo, en la sala de audición hay más de 600 fragmentos de música clásica. Tenemos aquí compositores destacados. Por ejemplo, Bach. Tenemos una serie de obras que también pueden estar bien para amenizar la clase, para investigar, etc. Entonces, vamos a centrarnos en la temapedia, en este ratito que nos queda. La temapedia trata de recoger, porque hemos dicho que la dotación que se ha hecho desde consejería es para las asignaturas troncales, pero para aquellas asignaturas que no son troncales, que no nos olvidamos de ellas, hemos creado esta temapedia. Esta temapedia recoge, pues, religión, filosofía, educación física, educación plástica, también parte de tecnología y ciencias experimentales, etc. Entonces yo, por ejemplo, me voy aquí a expresión y educación física y vemos que la información se organiza en bloques, temas y contenidos. Por ejemplo, dibujo técnico. Me salen temas proporcionalidad y semejanza, escalas, sistemas de representación, trazados en plano,
Y luego dentro de cada tema hay una serie de contenidos. Pueden ser contenidos en profundidad, que son artículos bastante más densos que un resumen o un pequeño párrafo introductorio, o artículos de resumen. Estos artículos además nos llevan a otro tipo de imágenes y recursos multimedia. No sé si de momento hay alguna duda por aquí por el chat o está el asunto tranquilo. El asunto está tranquilo, todo muy bien. Vale, entonces la dotación principalmente, para ir recapitulando, se basa en dotar de contenidos curriculares el aula virtual y dotar lo que sería generar una biblioteca virtual dentro de este aula de Educamadrid para la investigación. Vale, entonces voy a presentar vale, confírmame, compañera, que se ve bien. Se ve perfecto. Cambiamos aquí de modo. Este sería un esquema de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué aporta Aula Planeta en todo lo virtual? Pues lo que hemos dicho. Recursos y contenidos curriculares, tanto para el alumnado como para el profesorado. ¿En qué se dividen estos recursos y contenidos? Pues en las secuencias didácticas, en el cuaderno del aprendizaje y en los recursos. Al final, los recursos tienen aproximación teórica, algunos son de aplicación, otros son evaluativos, también hay mapas conceptuales, hay rúbricas. O sea, no hemos enseñado todo lo que hay porque para un webinar de introducción quizás sería demasiado. La secuencia didáctica, pues con sus asignaturas completas, unidades didácticas y sus recursos individuales, que hemos dicho, ¿no? Ese cajón desastre del que extraer los recursos para asignarlos a los alumnos dentro del aula virtual. Y esto sería un poco el resumen, ¿no? El cuaderno de aprendizaje, pues el trabajo autónomo y el banco de contenidos, que es lo último que hemos visto, es entorno seguro de indagación y consulta. Ya para acabar, bueno, otra vez contaros que en nuestro canal de YouTube vamos a colgar nuestros webinars, que tenéis nuestro contacto para organizar alguna formación a nivel de centro que estéis interesados. Si hay algún coordinador TIC y quiera formar a los profes también en la gestión del aula virtual, estamos para eso. Tenéis a disposición eso, los webinars. Vamos a estar en las formaciones de los CETIF y del CRIF. También que tenemos este grupo de Telegram, que ya os habrá pasado mi compañera el enlace por el chat, y nuestras redes sociales donde solemos hacer publicaciones de forma habitual. Ya para acabar, queríamos compartiros una encuesta. Tenéis aquí el QR y el enlace, que también os lo pasará mi compañera, y el correo de contacto. Aquí os agradeceríamos un montón cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier propuesta, feedback. Aquí por lo que se pregunta es un cuestionario muy cortito y lo que se trata es de aportar un feedback para mejorar nosotros, porque esto al final va a estar durante este curso y el que viene, y todas estas mejoras las recogeremos, implantaremos todas las que podamos y va a ser para vosotros y vosotras. Bueno, esto ha sido todo. No sé si queda algún comentario por el chat, alguna duda. Todo bien. Vale, pues voy a dejar aquí esta diapositiva unos segundillos y ya cerramos el webinar, por si surge alguna duda en el último momento, lo que sea, pues para poder responderla. Yo creo que ya todo está claro. Fenomenal. Pues nada, lo dicho, tenéis el calendario de webinars, tenéis nuestro correo. Mañana de 5 a 6, cómo modificar recursos y actividades de Aula Planeta. Va a ser un webinar ya de un nivel más avanzado, porque al contrario que le había sido introductorio para mostraros un mapa general de lo que había, y el de mañana va a ser para incidir en ese aspecto de la modificación.
Por ya la modificación, evidentemente, no voy a justificar el por qué es tan necesaria, pero bueno, al final tenemos una diversidad de alumnos tremenda y hay que intentar dar respuesta a todos ellos. Por eso los recursos de Aula Planeta son modificables. Y para aprender cómo modificarlos tenéis ese webinar que se repetirá en el futuro. Pues ya estaría. Si no hay más comentarios, nos vemos mañana a esta misma hora. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias.